Hola a todos, bienvenidos a Cines del Iván. Nosotros somos Alejandro Martínez. Y Jesús Alanís, En este espacio hablamos de cine con una perspectiva distinta. en donde podremos ver conceptos de psicoanálisis que aparezcan en el cine y sus relaciones. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo más de Cine desde el Iván. En esta ocasión una nueva edición de Cine en Compañía. En esta ocasión estamos muy felices de tener como invitado al licenciado David Medina. Vamos a estar hablando ahí, como ya saben, en esta sección sobre una pequeña semblanza sobre nuestros invitados y luego ya vamos a empezar a hablar sobre la película propiamente. No les quiero spoilear todavía qué película. Es una película que recuerdo que cuando salió vi un chorro de reseñas y cosas así como muy eh, romantizadas a veces incluso de la película, pero ya vamos a empezar a hablar sobre esta. Primero que nada, pues David actualmente se desempeña como profesor en educación media superior en el Tec Milenio, y también ejerce en la práctica privada. También, igual que todos nuestros invitados hasta el momento, es psicoanalista, tiene formación en psicoanálisis, pero su trayectoria profesional ha abarcado diversos ámbitos de la psicología, como por ejemplo ha sido psicólogo consejero en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y además es docente de psicología, ha sido y es docente de psicología en INSUCO. Justo tenerte por acá, David. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me agrada muchísimo que este tipo de espacio sea un espacio donde podamos pues hablar de psicoanálisis y hablar del cine. La verdad es que estoy muy agradecido. Muchas gracias, Jesús, Elena, por la invitación. Y pues bueno, vamos a darle. Muy bien. David, digo, te damos también la bienvenida, agradeciendo también la cuestión del espacio. Digo, ahorita Ale nos comentaba un tantito de tu trayectoria. Ahorita nos vamos a enfocar más en la parte de a lo mejor un psicoanálisis o conceptos desde ahí, pero si nos gusta hablar de tu experiencia también, de lo que ha representado el cine para ti, sería muy bueno. Me gustaría iniciar preguntándote ¿desde cuándo ha sido o qué recuerdas de tu primer interés o acercamiento hacia el cine? Fíjate que el cine ha sido bien curioso, ha sido bien interesante. A mí ahorita actualmente el cine me encanta. Actualmente practico fotografía como hobby, entonces actualmente estoy como muy interesado en las películas. Una película me suele atrapar por la forma en que está filmada, o sea, cómo está la fotografía, cómo están los diálogos, cómo está el video, y de alguna manera creo que eso en este momento me atrapa más. Recuerdo que mi primer acercamiento en el cine fue porque creo que vi Scooby-Doo, esta película, no sé si recuerdan, esta película que creo que van a una isla, una cosa así. Y yo me acuerdo que yo la vi de pequeño y creo que una de las cosas que más me atrapaba del cine en ese momento era que te hacía sentir muchas cosas. O sea, yo me acuerdo que cuando salí de esa película terminé asustado y recuerdo, de hecho tengo un sueño, o sea, me acuerdo de un sueño que estuvo bien curioso, justamente que tenía que ver con esa película. Y creo que el cine ha sido como una forma de experimentar, es como el arte, yo diría, o sea, el cine te hace sentir cosas, te transmite cosas y también te deja espacio para interpretar cosas. Y creo que después de esa película de Scooby-Doo, recuerdo que la siguiente película que fui a ver, y creo que probablemente muchos de nuestra generación ha sido una saga que ha sido como medio importante para nosotros, es esta película de Harry Potter, La Cáliz de Fuego. Me acuerdo que esa película es la única película de Harry Potter que vi en el cine. Y me acuerdo que me atrapó, o sea, creo que hay algo muy especial en la experiencia del cine, o sea, tal cual, el ir al cine, el ambiente, creo que incluso ayuda a que sea más inmersivo. Entonces, creo que esos fueron mis primeros acercamientos. Claro, o sea, creo que siempre estuve cercano al cine televisivo, como todos, pero creo que mi experiencia tal cual en el cine tiene que ver con esas dos, o sea, con Scooby-Doo y con Harry Potter. Creo que en ese momento me agradaban mucho las películas de fantasía. No es que ahorita no, pero creo que como niño uno le gusta siempre fantasear y jugar, y creo que esas dos películas se prestaban para eso. O sea, tanto Harry Potter, creo que más Harry Potter. Muy interesante la cuestión de la ciencia ficción, incluso la fantasía. Pensaba un poquito, a lo mejor es algo muy generacional que crecimos con cierto tipo de películas base, por así decirlo. Los principios de Pixar, en este caso Scooby-Doo, no lo recordaba, no le había puesto tanta atención, pero son de los pilares, por así decirlo, de la niñez. Y a propósito también
los gustos en este primer acercamiento. ¿Tienes algún género de películas en particular que te haga más atractivo, que te guste más el poderlo ver? Fíjate que sí. Fíjate que ahorita me gusta mucho ver películas de ciencia ficción como Mickey 17, no sé si la vieron por ahí. También como Crímenes del Futuro de Cronenberg también estaba muy buena. Y esta película de Poor Things. Creo que últimamente me ha interesado mucho ese tipo de géneros. Y en particular el body horror, como que he estado experimentándolo un poco. No es de mis favoritos, pero me agradan las propuestas que suelen generarse. Sí, por ejemplo, antes me gustaba mucho este tipo de películas de fantasía. O sea, creo que mi saga favorita de películas fue Harry Potter en la adolescencia, infancia. Y creo que de ahí he estado como consumiendo un cine un poco diferente y ha estado muy interesante. Me acuerdo también que en la etapa de facultad consumía mucho cine de Marvel. Entonces, no siento que esté fijado en un género, pero sí ahorita me interesa mucho cierto tipo de propuestas que tienen que ver con el body horror, la ciencia ficción o ese tipo de cosas que a lo mejor se plantean y que de verdad a veces no es sencillo de ver. Un poco más como del abrirse a poder ver realmente todo lo que es de forma o a forma, por así decirlo, el cine. Ahora, con respecto también, no sé si sea del mismo género, pero ¿consideras que tienes alguna película en particular como favorita? Sí, tengo varias. Perfect Days es una de ellas. Eterno Resplandor, Fight Club me encanta. O sea, creo que sí hay cierto tipo de películas a las cuales puedo volver y decir, qué chido. O sea, no me canso de verlas y de alguna manera siempre me ofrece una perspectiva distinta o ciertos detalles que no había captado. Hace poco vi Drive My Car, buenísima, se las recomiendo si no la han visto, es muy buena, dura bastante, pero creo que es una de esas películas que son muy interesantes por el contenido visual, el contenido de los diálogos, y creo que da para muchas cuestiones también, incluso de lecturas que se pueden hacer desde el psicoanálisis. Creo que en este momento, en este momento creo que Drive My Car es una de mis películas favoritas porque recién la acabo de ver. O sea, la tengo fresquita y la disfruté mucho. Será una tarea que tendremos que darnos también para poderla ver. También digo, aprovechando también la cuestión de las lecturas. Y digo, por ejemplo, hablando un poquito más de cine en cuanto a los largometrajes como tal, pero ¿tienes algún programa, alguna serie que inclusive sea como tus favoritas o que también la señales como si es una serie que disfruto mucho, que consumo mucho? Sí, también tengo varias series. Fíjate que actualmente estoy viendo Los Sopranos. No es una serie... bueno, para empezar, las series casi no son algo que yo suela consumir frecuentemente, pero Los Sopranos es una cuestión... es una serie que me gusta mucho porque creo que es como el relato de un padre de familia que es un mafioso, y creo que en ese relato, o sea, en esa narrativa de la historia, te plantean como la ida al psicólogo, la primera entrevista que tiene este padre de familia, y está interesante. Fíjate que de series no soy mucho porque no suelo como ser constante con los episodios. O sea, por ejemplo, con The Bear, que es una serie que también he consumido mucho, es una serie que es larga, que te engancha, y cuando recién salió yo la empecé a ver y un poco tardé en terminarla porque realmente no soy de consumir muchas series. Consumo anime, pero también con el anime soy pésimo para terminarlo. O sea, lo puedo empezar y no puedo llegar como a terminarlo por alguna u otra razón. O sea, tengo que sentarme sí o sí un día específico para declarar como, bueno, este día voy a avanzarla a esta serie o este anime, pero realmente no es como que sea muy bueno viendo series, fíjate. Y siendo sincero, hay pocas series que me suelen atrapar tanto como para darle continuidad. Por ejemplo, en The Bear sí siento que es muy poderosa la narrativa y hasta cierto punto hay ciertas cuestiones que a mí me impresionaron de ver. Hay un capítulo muy famoso, no sé si lo han visto o si lo han conocido, que es un capítulo 20 minutos antes que abra el restaurante. Entonces, todo lo que gira en torno a ese capítulo es, no sé si es una sola toma, no sé si son varias tomas,
pero literalmente son los 20 minutos antes de abrir el restaurante y el poder que tienen las escenas, el poder que tienen los actores de transmitir la frustración, la aceleración que tienen por abrir el restaurante, es buenísimo. O sea, y creo que en eso radica como, pues el poder ver cine, el poder disfrutar cine, a final de cuentas es como un arte, ¿no? O sea, el punto es que te transmita algo. Digo, a veces eso que te transmite no siempre es muy agradable, ¿no? Por eso a veces como que medio me gusta ver películas que están medio raras o que a lo mejor pudieran ser un poco perturbantes. No sé si vieron La Sustancia también, digo, creo que es una película que fue muy cuestionable, pero creo que lo más interesante del cine, a mi perspectiva, es que te haga sentir cosas, independientemente si esas cosas sean agradables o no. Y creo que La Sustancia logra eso. Esa como cálida incomodez hasta cierto punto es algo curioso. Te comentaste algo muy valioso que lo quisiera como comentarlo, la cuestión de la serie de The Bear, que es un montaje hasta cierto punto de la serie, lo que construye una serie, pero que toca también estas como vivencias, que también nos ayuda mucho como a repensar todo lo que puede estar sucediendo, lo que se vive en la vida cotidiana, y a veces hay como ciertas reflexiones que ponen de el cine también es un reflejo de la vida o la vida es un reflejo del cine, es algo también muy paradójico por ahí. Y con relación también a eso, David, que también estás también en el rubro, ¿sientes o qué consideras de esta relación entre el cine y el psicoanálisis desde tu perspectiva? Ahorita que comentabas también lo de estas lecturas, ¿qué relación sientes que tienen? Fíjate que creo que la relación entre el cine y el psicoanálisis no es recíproca, o sea, en el sentido de que creo que no se corresponden con un motivo en particular. Digo, no hay que negar que el psicoanálisis ha influido mucho en la cultura de mitad del siglo XX, del siglo XXI, y por ende podemos ver mucho, incluso la figura del psicoanalista, ¿no? O sea, cuando mencionaba esta serie de Los Sopranos, si no la han visto, también se las recomiendo. A mí lo que se me hizo bien interesante de Los Sopranos es que la serie inicia, o sea, parte del primer capítulo tiene que ver con la primera visita como al psicólogo, pero precisamente la figura del psicólogo es la figura de un psicoanalista, ¿no? O sea, como silencioso, esperando que hable, gente neutral, todas las características que uno puede darle a un psicoanalista. Y de alguna manera, claro, o sea, creo que para el cine la figura del psicoanalista es representable, ¿no? Pero para el psicoanálisis, a mí me parece que el cine es como una oportunidad de darle lectura a las películas. Y creo que eso es un ejercicio muy interesante. O sea, creo que como ejercicio didáctico, como leer las películas desde un concepto psicoanalítico, desde una lectura de caso, creo que es muy interesante. Y creo que en ese sentido, bien podríamos decir, por ejemplo, a lo mejor el concepto de pulsión lo podemos ver en cierto tipo de películas, o el concepto de amor o el concepto de demanda, podemos verlo en cierto tipo de películas, y creo que nos ofrece una posibilidad, incluso diría que didáctica, para explicar como cierto tipo de cosas de las cuales habla el psicoanálisis. Y también, por ejemplo, el cine, sé que el psicoanálisis, o al menos toman en consideración como la figura del psicoanalista, como, o incluso ciertas cosas que podemos ver en psicoanálisis, que no sé si lean psicoanálisis, ¿verdad? Pero hay algo como que a lo mejor uno puede alcanzar a leer o puede alcanzar a percibir que tiene que ver con lo que nosotros hacemos o con lo que nosotros leemos. Y no me refiero solamente a los libros, sino como lo que leemos en la clínica. Entonces, en ese sentido, creo que la relación de cine, psicoanálisis, pues sí hay, o sea, sí existe, creo. Sí hay un puente de comunicación. A lo mejor en ese sentido entiendo la relación como un puente donde a nosotros nos permite hablar de ciertas cosas y que el cine permite reflejar ciertas otras cosas. Digo, a propósito de esto que mencionabas de The Bear, a final de cuentas, sí, como todo arte, es un reflejo de la vida cotidiana o de la vida en sí. Entonces, en ese mismo sentido, creo que el cine permite, pues, explorar ciertas áreas de la vida, dramatizándolas a lo mejor, pero hay algo que permite de eso. Me da paso, justamente. Y digo, aprovechando también ese interés de una lectura psicoanalítica en una película, ¿tienes alguna película con la que quisieras que comencemos o quisieras dar paso justamente a lo que comentabas en un momento al inicio de qué película vamos a comentar el día de hoy, David?
Sí, bueno, la verdad es que sí fue una decisión medio difícil porque dije, ala, o sea, ¿qué película puede servir? Y la verdad no pensaba que, o sea, como ofrecer una perspectiva de un concepto psicoanalítico y en base a ese concepto hablar de la película, no creo que sea ese el espacio, pero cuando lo pensé dije, ¿qué película? O sea, como qué película me ha despertado y de qué película he querido hablar. Y la única que se me ocurrió, o bueno, se me ocurrieron bastantes, porque sí me acuerdo haberles mencionado bastantitas, ¿no? La de Mechanist, el Mecanista y el primer capítulo de Los Sopranos. Pero dije, no, o sea, no me despierto, o sea, como que no tengo ganas. Y creo que la única que me daba ganas de hablar era la de Perfect Days. Y curiosamente o irónicamente, creo que Perfect Days es una película. No, es que quisiera decir sencilla, porque sé que es sencilla, ¿no? O sea, ajá. Pero diría yo que no ofrece la interpretación psicoanalítica más profunda. Creo que la película tiene un argumento muy sencillo y constante, pero creo que dentro de esa sencillez hay una complejidad que creo que me gustaría hablar, porque justamente creo que el hecho de que un filme sea tan constante en la trama y a pesar de eso transmita mucho, creo que a final de cuentas eso es lo que me movió a hablar. Sí, bueno, Perfect Days es una película del director Wim Wenders. Yo nunca lo había escuchado, o sea, no, al parecer es un director alemán y se me hace bien curioso que sea una película ambientada en Japón, o sea, loquísimo. Y pues por supuesto, o sea, también la interpretación de este señor, este actor, Koji Yakusho creo que se llama, es muy buena, entonces sí, creo que esa película me movió mucho, como hay varias cosas que quiero hablar de esa película, diría yo. Tendremos que darle paso justamente a esta cuestión. Y digo, pasaríamos entonces a la parte de donde se hable justamente de esta película un poquito más al detalle. Sí. Eh, ¿Tienen algo, qué les llamó la atención a ustedes? ¿Qué les pareció? A mí inicialmente llegó un momento en el que me pareció tedioso la repetición de la rutina, porque era una rutina constante. Me pareció muy interesante cuando hubo el cambio en la rutina por ciertas cosas relativamente sutiles hasta que luego llega la sobrina y de ahí parece que los cambios empezaron a ser súper drásticos en toda la rutina del personaje. Fue una de las cosas que principalmente llamó la atención porque llegó un punto donde hasta me empezó a dar sueño. El ya sé qué va a pasar porque la rutina es siempre la misma, pero aún así me parecía muy interesante como un personaje que casi nunca habla a lo largo de la película transmite mucho porque siempre era sus diálogos eran a través del silencio, lo cual me parecía muy lindo cómo se relacionaba con todos los otros personajes, sobre todo con Takashi, que creo que era el nombre del compañero de trabajo, quien era como un de estos personajes súper habladores y había conversaciones a pesar de que él no hablaba. Muy particularmente en la película, siendo completamente honesto, me hizo leer. Fue algo particular, porque sí fue de algo estoy viendo y algo no me está cuadrando, por así decirlo. Hasta que con un concepto, digo, se los comparto porque se me hizo muy interesante desde una lectura. El concepto de la película o el concepto de lo que más o menos está el trama, lo leía como un concepto que se llama Kishio Tenketsu, que, digo, en la traducción no tengo ni idea de qué será, pero habla bastante de este como discurso un poquito más, a lo mejor lo hemos comentado por acá, más plano o un poquito más discursivo, en donde no hay estos picos de repente de super drama y super motivo y esto es por esto y eso creo que es algo que a veces se confunde mucho en a lo mejor en psicoanálisis de el motivo de todo, ¿no? Y encontrando el motivo de todo ya lo vamos a poder aclarar y esto es por esto, ¿no? Y esta película, todo lo contrario, se mandan una sola narrativa y no hay mucha historia inclusive detrás del personaje, que eso se me hizo algo maravilloso, de que no dieran un contexto como tal de cómo llegó ahí, de por qué trabaja donde trabaja, sino fue meramente todo la trama, la vida de una sola, yo lo sentí como una sola toma, del decir de todo está pasando en el mismo momento, fue como muy seguidito y me agradó mucho también esa propuesta. Inclusive cuando vi lo de los premios de Cannes y todo, dije, ok, entonces hay algo muy, mucho de atención o mucha de perspectiva por acá. No es el típico cine hollywoodense de efectos especiales, ni motivos, ni tramas, sino estamos viendo una película como tal un poco más
vívida hasta cierto punto. Sí, concuerdo con los dos. Por ejemplo, esto que dices, Jesús, sí se me hace bien interesante cómo cómo de alguna manera la película se mantiene constantemente lineal. O sea, creo que uno, cuando ve una película, bueno, al menos esto como yo lo suelo sentir, ¿no? O sea, yo a veces como que tengo que lograr identificarme con el personaje. O sea, como que tengo que estar inmersivo y estar inmerso en la película, en la trama, en la narrativa. Y siendo que con Perfect Days creo que sí se logra esa conexión con el personaje, con Hirayama, como cuando siento yo que cuando apenas ves la película y ves como la rutina, ¿no? El primer ciclo de la rutina y dices, ok, ¿de qué va esto? Luego pasa otra vez, ¿no? Porque luego como que aparecen estos cambios, como que cuando él duerme, ¿no? Como esta transición de este es otro día, ¿no? Y siento que es bien interesante porque cuando uno lo ve, uno como empieza a agarrarle de qué va la película, o sea, como que uno empieza a decir, bueno, de esto va la película, o sea, la película no es que vaya a pasar el mayor drama, que sí pasa, ¿no? O sea, en el sentido de que no me gustaría como de dejarle de darle valor a lo que pasa en el sentido de la relación que tiene con su nieta, la relación que tiene con su hermana, porque hay algo muy dramático en todo eso, o sea, que no se logra expresar como tú dices, Jesús, pero sí hay algo. Y lo que dices, Alejandro, también, o sea, justamente creo que lo que a mí me hizo elegir esta película es que es aburrida hasta cierto punto, o sea, no es una cuestión que sea como no se pueda negar, o sea, creo que lo más interesante que se me hace de este tipo de cine es que invita a ser pacientes, o sea, como a ver la película, a ver qué es lo que pasa, a observar las imágenes, a observar los detalles, porque incluso no sé si dieron cuenta, cuando Hirayama está con su nieta, no me acuerdo cómo se llama, si ahí se acuerdan me dicen. Nico, creo. Sí, justo, sí, cierto, Nico. Cuando Hirayama está con Nico en el parque y están tomando fotos, me agrada mucho cómo aparece esta otra señora en el fondo, o sea, obviamente como un poco borrada por las acciones de la cámara, o sea, no está enfocada en la toma, pero se ve que está ahí. Y creo que en ese sentido la película es como este tipo de películas que es como, yo lo suelo decir como no importa al final, sino el viaje. Y se me hace un poco similar a como se siente la película de, ¿cómo se llama este del gatito negro? ¿Cuál? Sí, la de Flow. Pero a diferencia de Flow, creo que Flow te pone en un constante estado de ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el gato? ¿Qué va a pasar con la tripulación de animales? Y a diferencia de Perfect Days, no. O sea, creo que es una película constante. Pero creo que el hecho de que sea constante y que sea de alguna manera plana te permite observar los pequeños detalles que Hirayama va observando en su vida cotidiana. Y creo que más allá de ofrecer una interpretación psicoanalítica que nos permita entender cierto concepto, creo que sí nos dice algo de la sociedad actual, ¿no? O sea, creo que incluso la película sirve como una especie o como una suerte de, bueno, sí, o sea, qué chido que la vida sea como acelerada y qué chido que la vida tengamos muchas ocupaciones, pero recordemos que la vida quizás realmente se trate de esto. Creo que algo que me gusta mucho del personaje Hirayama es que es muy misterioso. No sabemos nada de él, a excepción de que vive solo, que tiene plantas y las cuida todas las noches y todas las mañanas, si no mal recuerdo. Tiene una colección de cassettes y que trabaja limpiando baños. Y creo que claramente, o sea, es trabajo de la cámara, es trabajo de producción, es trabajo pues de todo lo que involucra el cine. Creo que hay algo muy bello de esa rutina, hay algo muy bello de esa rutina, hay algo muy estético incluso de cómo él maneja su rutina. Digo, estamos de acuerdo que los baños de Japón están muy bonitos, ¿verdad? O sea, creo que eso es algo también que me impresionó mucho, pero creo que la película juega con una estética muy particular de la rutina y de lo que podemos ver de Hirayama, a pesar de que no lo conozcamos, o sea, a pesar de que lo poco que podamos ver de él sea cosas superficiales hasta cierto punto, creo que te permite
conocer a un personaje, inclusive como lo decían, sin necesidad de que haya un diálogo muy extenso. Y eso está muy interesante, porque creo que a veces el cine también tiene que ver con los movimientos del cuerpo, las actuaciones, los gestos del actor. Quiero saber qué opinan ustedes de la relación de Nico y de Hirayama. ¿Qué les pareció esa relación, la interacción también con la hermana de Hirayama? ¿Qué opinan de eso? ¿Qué pudieron observar? Yo pienso particularmente, por ejemplo, cuando aparece esta... Me quedó la duda si es sobrina o es nieta. Ahorita que escuchaba también en esta cuestión. Según yo, sobrina, o me quedé con que era sobrina. Porque la que llega es la hermana directamente de... Y me llamó mucho la atención justamente lo que comentaba hace un momento, del que la hermana le cuestiona el qué haces aquí, el por qué estás aquí, por qué te dedicaste a hacer esto. Y a lo mejor hablando desde una como perspectiva, porque también se prestó mucho, ella bien vestida, el auto de lujo, la diferencia del estilo de vida a lo mejor de ellos dos. Pero me gustó, me agradó mucho no sé si fue mi perspectiva únicamente, pero como que la película brilló un poco más cuando apareció la sobrina. O sea, se sintió un poco más vívida, se sintió un poquito más cálida hasta cierto punto de ver una relación con, ¿no? Y de hecho hay una escena medio curiosa en uno de los baños, en donde dos señores se les quedan viendo medio curiosos, de que ven a una joven, a una chica muy joven y a un señor, y es como que no embona la perspectiva hasta que ves la relación, ¿no? Y también creo que con ella en la escena de las bicis es cuando te dicen el comentario de ahora es ahora y se me fue La próxima vez será la próxima vez. Y la próxima vez será la próxima vez, donde marca esta pausa de él como lo que se está viviendo ahora, o sea, lo que se está viviendo en esos momentos, ¿no? Y algo que en particularmente que vi con ellos fue esta diferencia en donde ella le pregunta, en donde ella se acerca, en donde ella lo invita a decir háblame, tú también, ¿no? Muy diferente, por ejemplo, con Takashi, que por más que habló el hombre no hubo una respuesta, pero con ella sí se sentía más genuino, también esa apertura al diálogo. Sí, algo que yo veía, y me acuerdo que cuando salió la película, porque no la vi en ese momento, era como hablaban de que este personaje estaba muy en el presente y que por eso era como algo muy bonito. Y yo cuando la veía, y justo hasta el punto en el que llegan a recoger a Nico, no me parecía realmente que el personaje estuviera presente, porque justo era una rutina que parecía como encubridora. Entonces no me parecía a mí que estuviera muy presente, porque de hecho algo que me parecía muy lindo es como dentro de la primera parte de la película veíamos un personaje relativamente expresivo a pesar de no hablar, pero cuando estaba la música era cuando realmente veías al personaje expresar sentimientos o expresar algo. Y después de que se va la hermana con todo algo que me pareció muy importante y como parte de lo que diría como que fue el drama en sí en la película fue que le pregunta si va a visitar al papá en el asilo o algo así y le dice ya no se va a comportar como antes, y después vemos cómo se quiebra el personaje y de ahí comienza a ver justo los cambios muy drásticos en la rutina, donde justo lo que estaba encubriendo, lo que pareciera encubriendo, como que ya no, la rutina ya no fue suficiente, y entonces vemos como hay un cambio en la rutina entre el bar en el que va a comer usualmente o a tomar, con el personaje al final donde se da como que esa oportunidad de ser y justo de sí estar presente en el juego de atrapados con las sombras y cosas así, y todo lo de antes ya no parece justo el que estuviera presente, sino que estaba simplemente, pero estaba encubriendo todas las otras cosas. Incluso me parece algo que me da mucho la atención en la primera parte es cómo le llamaba mucho la atención a este personaje, Hirayama, si mal no recuerdo el nombre del protagonista, el señor del parque, que siempre estaba como bailando o haciendo algo, como algo que le atrapaba mucho este personaje, como justo alguien que sí estaba en el presente dentro de su realidad, dentro de sus condiciones, para él alguien que estaba como encubriendo a través de esa rutina. Sí, sí, justo. O sea, creo que yo también concuerdo con esta lectura que haces de Hirayama, como que realmente estar en el presente es como para encubrir algo. O sea, creo que en todo el tiempo en la película no
vemos pequeños destellos de la personalidad de Hirayama, pero no es hasta que aparece, sí, es la sobrina, sorry, ahí fue el lapsus mío. Cuando aparece la sobrina, que vemos a un Hirayama distinto. O sea, creo que no es hasta que vemos a Hirayama interactuar con el otro que conocemos un poco más de Hirayama. O sea, porque vemos un Hirayama paciente, o sea, un Hirayama que se preocupa, porque incluso cuando vemos a Takashi pidiéndole constantemente que venda sus cassettes para poder salir con esta chica, vemos a un Hirayama incluso, no sé, a mí me parece como molesto, como firme, como, oye, no lo voy a hacer. Pero cuando vemos su interacción con su sobrina, también vemos a un Hirayama distinto. Eh, Incluso a mí me da la impresión que ciertos diálogos en la película te dan un poco de contexto de qué es lo que le pueda suceder a Hirayama. Y lo que se me hace bien interesante es que Hirayama no es quien lo dice. Hay una escena, no sé si se acuerdan, cuando va a un bar, no sé si es un bar, que está una señora cantando. O sea, bueno, que está una señora y, ay, hola, hola Hirayama, aquí está. Y luego un señor saca su guitarra y dice, canta esa canción, ándale, ¿no? Pero antes de que pase esa secuencia de que ella esté cantando, ella dice una frase que se me hace bien interesante y que siento yo que describe muy bien lo que habíamos visto hasta ese punto de la película, que es la frase de ¿por qué las cosas no pueden seguir igual? Y siento que la película tiene esta sensación de que todas las cosas son iguales y te van enseñando un poquito, pero muy poquito de lo que implica o de lo que a lo mejor podría representar para Hirayama la rutina. Y es justamente cuando viene la sobrina, incluso que a mí me parece que Hirayama se comporta un poco incómodo con la presencia de ella, como no queriéndola molestar, no queriendo como que no sé si no queriendo que la acompañara a su trabajo, pero una cierta incomodidad a que ella esté con él en su rutina. Y eso también se me hace muy interesante. No sé qué opinan ustedes de esto. Yo cuando vi la película, bueno, cuando la volví a ver, dije, ¿por qué volver a hacer la rutina con su sobrina? ¿Por qué no hacer otras cosas distintas, incluso con la presencia de su sobrina ahí? Pero luego, como, claro, o sea, como a mí también me parece muy romantizado esta parte de estar en el presente, de precisamente como estar totalmente en el ahora, porque justamente me parece encubridor, como dices Alejandro, como no querer ver estos otros aspectos de la vida de Hirayama, que creo que nos los logran demostrar, o sea, nos logran mostrar un poco de ese, a lo mejor, conflicto. Algo que también me gusta mucho es que Hirayama es un tipo que vive la vida como él quiere, y creo que eso representa algo del deseo. O sea, digo, lo vemos claramente cuando hay este contraste entre Nico y él, cuando Nico saca su celular y Hirayama saca su cámara, cuando van en el auto y Hirayama reproduce el cassette y Nico le pregunta si está en Spotify, ¿no? Y Hirayama le dice, ¿qué clase de tienda es esa? O sea, a pesar de que sí pareciera que este estar en el presente es como una forma de encubrir ciertas otras cosas de la vida de Hirayama, o sea, de alguna manera defensivo, también vemos que es un hombre que está pagando por la forma que él quiere vivir. También me gustaría saber qué opinan ustedes de la escena del final, cuando Hirayama está conduciendo con su cinta y hay este como momento muy íntimo. Siento yo que es muy íntimo, ¿no? En general, toda la película me parece íntima, pero ese es el momento más, porque hay un momento como que contrasta con la plenitud de Hirayama. Justo eso me pareció muy, muy lindo, porque justo como lo dices ahí fue contrastante, porque si bien sí todo fue íntimo, porque en toda la película lo vemos incluso bañarse, es íntimo toda la rutina, el estar inmersos en su rutina, en todo lo que hace. Pero esta escena, y les decía, me parecía muy agradable como en las escenas en el carro con su música es donde lo vemos más expresivo, más emotivo, y en esta fue también como el quiebre de todo y el soltarse, porque fue también después de este juego que les decía con las sombras, que fue algo que también me pareció bien padre, como decíamos, que justo empezó a cambiar la rutina cuando va al bar y ve a mamá o mamá, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, con el señor abrazados y yo lo vi, fue como, pues se están abrazando, pero para él fue como todo este quiebre de no puede ser.
y luego ya lo encuentran y es como, soy su esposo y el cáncer y esto, y que le dicen, cuídala, y él es como, no somos nada, y es como, dentro del no ser nada, para él son prácticamente todo, por eso fue justo también como este quiebre para él en todo ese sentido. Y justo la escena del carro con la música al final, donde ya lo vemos hasta con los ojos llorosos, y fue el único momento en toda la película, si bien hubo otros momentos como en el quiebre después de que la mención del papá, porque parece que lo que le quebró fue la mención del papá y no tanto la interacción con la hermana, fue justo donde lo podemos ver, ahora sí que de manera un poco más consciente, quebrándose y no porque le quebraron, como con la mención del papá. Sí, 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 sí. Eh, Fíjate que a mí me agrada como que incluyan esta parte de su hermana, ¿no? O sea, incluso estas preguntas incómodas que le hace, ¿no? Porque creo que si no fuera por esas preguntas, no podríamos dar constancia de qué sucede, de que a lo mejor Hirayama, a lo mejor hay una parte de él que también desea otras cosas. O sea, por eso les decía como este juego de sí, quizás Hirayama vive la vida que desea, pero a un costo, ¿no? O sea, está asumiendo su deseo de alguna manera, porque incluso me parece un recurso muy bueno, porque no rompe con la lógica de la película, como constante y un poco lenta. Y fíjate, o sea, se me hizo lenta y son 2 horas, o sea, como lo promedio de una película. Eh, Me parece bueno ese recurso porque creo que es ahí cuando podamos dar constancia de que algo sucede en Hirayama, que algo le movió, algo sucedió. Incluso podríamos decir que, no sé si cumple con la lógica de un síntoma, no me atrevería a decirlo, pero hay algo ahí que duele, ¿no? O sea, digo no síntoma en el sentido estrictamente porque no sé si eso podríamos llamarlo un síntoma, o sea, porque hay cosas que duelen y no precisamente son síntomas, o sea, y digo, también nos falta como ciertos datos ahí en relación a la historia de Hirayama, pero creo que lo que menciona sale, sí, sí es, o sea, creo que es muy puntual, o sea, Hirayama es un tipo que nos muestra muy poco y es un tipo que casi no habla y también lo pensaba durante la película como, este tipo, ¿cuándo nos va a decir qué onda con él? O sea, ¿qué es lo que quiere, no? Creo que solamente podemos interpretar que él vive la vida que quiere por la forma en que lo disfruta, con la forma en que lo hace. Eh, pero no estoy seguro si, por ejemplo, eh, quizás Hirayama como personaje pudo haber deseado otras cosas que quizás tuvo que haber renunciado para hacer lo que hace. Digo, creo que estas escenas que aparece con Nico eh, me parecen muy significativas porque da a entender que quizás sí está solo Hirayama. Y no sé ustedes, pero luego como, no sé, o sea, me da esta imagen como de, como claro, ¿no? Trabajar y estar callado y no quejarse. Me evoca mucho esa imagen el personaje de Hirayama. Particularmente, por ejemplo, de esta última escena. Casi toda la película le puse atención porque me gustan la mayoría de las canciones que salen, este famoso soundtrack, pero me llama la atención se aprovecharon y llenaron esos silencios, por así decirlo, de silencios de diálogo, porque las canciones van muy ad hoc a lo que está más o menos sucediendo tras la escena, no son películas como a lo mejor otras películas muy aleatorias o que no tengan nada que ver con el contexto, sino dan justamente a dar esa cobertura, ¿no? De esa letra o ese espacio. Y al último, la canción que sale, la de I Feel the Good, me llama mucho más la atención, ¿no? Porque es un momento muy tranquilo al parecer, y luego ahí medio se desborda, y luego medio que no, y todas sus expresiones medio confusa. Pero también lo pensaba desde eso que comentas de los tiempos que también va haciendo Hariyama. Y sobre todo la cuestión de este silencio, por así decirlo, porque como lo comentas, se puede tomar como un síntoma, se puede tomar incluso como una defensa hacia algo en particular que no nos damos el contexto. Y creo que muchas veces se pretende que el psicoanálisis tendría que encontrar algo entre esas cosas, ¿no? Pero hay algo en particular en todo el silencio también se encuentran cosas, o sea, no necesariamente él está diciendo esto, está viviendo esto, está actuando así, entonces tiene esto, ¿no? Que caemos al cliché de buscarle el síntoma, de adjudicarle el síntoma a un paciente, pero cuando se escucha realmente lo que se está viviendo o desde ese silencio,
podemos conocer al sujeto, ¿no? Podemos ver qué está sucediendo con el sujeto. Es algo un poco más clínico, pero también justamente creo que esa película puede romper un poquito como en la nada también suceden muchas cosas, o sea, en el silencio, en lo habitual, en la rutina. Hay un comentario que hace Takashi casi al inicio de la película, del como no le meta tanto empeño, si como quiera se va a ensuciar en lo del sanitario, que es, sí, o sea, realmente sí, o sea, es una limpieza, es un sanitario público, claramente se va a ensuciar, pero ya le mete un énfasis, no es, estoy haciendo esto. No hay un motivo per se, porque ni siquiera lo responde, pero sí el hecho de, ahí está, ¿no? Llámese esta acción, esta rutina, esta vida en particular, pero ahí está. Claro, algo que me parecía bien particular sobre el personaje de Nico es que viene a funcionar como una especie de catalizador y a cuestionarle el silencio, el sonido también, pero justo vemos el silencio diferente al principio de la película antes de que aparezca justamente Nico y luego ya viene y le hace un montón de preguntas, le modifica su rutina y lo hace cambiar y justo después de que se va Nico es donde se da como toda la tragedia en cierto sentido en los cambios y la desorganización dentro de la organización que tiene Hirayama para que se permita lo de ese quiebre. Y algo que es bien particular de esta última canción, ese I Feel Good, era cómo parecía contrastante con ese entre me estoy sintiendo bien porque no me estoy sintiendo bien. Y entonces la canción cobraba un sentido diferente viéndolo a él quebrarse mientras suena de fondo el I Feel Good. Creo que de alguna manera es una forma de conocer a Hirayama a través de todo lo que nos ofrece la narrativa de la película. De hecho, creo que esta parte de los silencios es bien importante, porque creo que también escuchas los silencios, o sea, incluso simbólicamente diciéndolo, como tanto en la clínica como en la película, uno escucha lo que está sucediendo en la película, pero lo escucha como en un sentido particular en función de lo que vive Hirayama. Bueno, hay otra cosa que me llamaba la atención, por ejemplo, cuando llega su hermana y pues se lleva a Nico y tienen esta conversación, que ojo, no sé cómo lo vean ustedes, pero la escena de cuando van a los baños, a las aguas termales, no sé cómo se les llama en Japón, sí vemos a Hirayama hacer una llamada. Yo lo único que puedo interpretar ahí es que a lo mejor él es quien llama a su hermana para decirle que Nico está ahí, porque no tenemos referencia de cómo su hermana haya podido saber que Nico estaba ahí. Y a pesar de eso vemos a un Hirayama dolido, afligido por una interacción. Que creo que cuando decía que no sabría si decir que podíamos hablar de un síntoma propiamente es justamente porque no sé si hay algo de lo que a lo mejor Hirayama quisiera hacer o no quisiera hacer, en el sentido de no sabemos si quería estar solo, no sabemos si quería estar acompañado, pero sabemos que algo se juega ahí en relación a lo que a lo mejor él pudiera desear, o sea, lo poco que podemos observar y lo poco que podemos interpretar de a lo mejor de lo que él pudiera desear. Y luego me hacía recordar esta parte de, claro, pues es que de alguna manera la sociedad también nos enseña a desear. O sea, bueno, no nos enseña a desear, sino que es en función a un otro que deseamos, ¿no? Y que de alguna manera nosotros modificamos ese deseo. O sea, porque incluso se me hacía muy súper yoico la pregunta que le hacía la hermana, porque se me hacía muy como despectiva incluso, como, ¿es verdad que estás limpiando baños? Como... Y se me hace de nuevo jugando como con el contraste, porque vemos toda la película un Hirayama, no sé si pleno, pero sí a gusto, disfrutando de las cosas que hace. Y creo que justamente cuando llega esa pregunta, o sea, estas preguntas incómodas, algo se mueve, algo pasa, como dice Alejandro. Sin embargo, también estoy de acuerdo con lo de Jesús. Quizás la película no es la película que nos ofrezca la mayor interpretación psicoanalítica de Hirayama, de un personaje de Hirayama. Sin embargo, sí nos permite observar o nos permite interpretar, como casi en un ejercicio didáctico, como qué pasa con el sujeto, cómo desea el sujeto, con qué cosas se topa el sujeto para desear. Porque a mí se me hacía como muy como lógica capitalista, ¿no? O sea, como claro, la hermana que tiene un traje, que tiene el carro y que tiene chofer, pero luego vemos el contraste y cómo vive Nico ese contraste y parece que tampoco es tan horrible
otro estilo de vida que salga de lo que a lo mejor se estipula que sea una vida, pues, ¿cómo decirlo? O sea, buena, por así decirlo. Eh, y creo que las canciones sí cumplen un papel muy fundamental en la película. Creo que rellenan los silencios, pero también te hace más consciente de los momentos en los que hay silencios. Creo que, bueno, no sé cómo lo hayan vivido ustedes, pero creo que en la película no te das cuenta que hay tantos silencios a partir de que los personajes hablan más. Y a partir de que vemos a Hirayama tratando de interactuar más. Y eso me parece muy significativo. O sea, Hirayama no interactúa si no es a partir de alguien más. O sea, si no es que la situación lo merita. Y sinceramente eso tampoco me gusta mucho. Me hubiese gustado más ver a un Hirayama atreviéndose a hacer ciertas cosas, pero también no puedo negar que también el llamar a la hermana para decir, oye, Nico está aquí, y Hirayama quedarse solo, a final de cuentas también me parece una apuesta. Por eso les decía, creo que lo que nos puede como dejar la pregunta, o la pregunta de la película, es ¿cuál es el deseo de Hirayama? ¿Qué es lo que él desea, no? ¿Por qué se queda solo? ¿Por qué decide llamar a su hermana? Digo, esto con el supuesto de que realmente la haya llamado. ¿Por qué llama a su hermana para que se lleve a Nico? Y por qué de alguna manera hay algo que parece ser muy doloroso, que no puede ser dicho, ¿no? O sea, al final de cuentas el final me parece muy bonito, o sea, y bonito doloroso, no bonito de ay, qué bonito romantizado, sino es un final que creo que te da a entender que a pesar de que Hirayama hace lo que hace, quizás hay dolor en eso que hace. Y no sé si como en un sentido como goce, sino como quizás Hirayama asumió esa vida, quizás él la eligió. Justo creo que también por eso me parece bien importante toda esta cuestión de la llamada a la hermana, porque pareciera como si justo hoy cuando llegue ese momento ya se arrepintió de haberla llamado, porque ya comenzaron sobre todo después de esa interacción de la pregunta que le hacían, el mañana será mañana o algo así, como dijimos que era, el hoy es hoy y el luego será luego, algo así, donde también cuando le pregunta que si quiere ir a la playa y él dice como la próxima vez o luego, algo así. Y también lo vemos como ay, a lo mejor sí quería ir, pero con toda esta cuestión de lo que va casi en cierto sentido sacrificando también por su rutina y por las cosas que ya ha asumido, y como al final justo se nota como más esta cuestión de eso, que como, valga la redundancia, se cuestiona también a través, por eso decía que me pareció Nico como este personaje catalizador para él cuestionarse también otras cosas, aparte de lo que Nico viene y le dijo, aparte de lo que la hermana viene y le dice, como el de verdad estás viviendo aquí, de verdad estás limpiando baños, porque sí, justo hay como esta cuestión, no sé si juiciosa, pero sí en esta cuestión como en serio, o sea, como si diera a entender, justo como viendo a la imagen de la hermana, como el podrías estar haciendo otra cosa y por qué eliges hacer esto. Y justo el por qué eliges es lo que me parece también bien importante. Yo solo pensaba de esta lección desde el silencio, o sea, el por qué él se selecciona, por así decirlo, el silencio. Hay una escena cuando está con Takashi, no me recuerdo el nombre de Aya, con esta chica, con Aya, que está y le presta esta camioneta, la llevan, él le ruega de que le preste para una situación que él quiere, y opta por callarse, o sea, no opta por negarlo, no opta por discutirlo. En esta escena en particular donde están en esta tienda como de música, que se enoja pero no lo dice, mejor le da el dinero en vez de darle su cassette, que también tenía cierto costo. O sea, toda esa, suena mucho esa decisión, es decir, es un silencio decidido, no un silencio por estar, por así decirlo. Y digo, al final bueno, en esta escena con la hermana, tampoco hay una respuesta, o sea, no hay un porque estoy feliz, porque yo decidí esto, porque me gusta lavar baños, o sea, no hay una respuesta, pero hay un llanto, ¿no? Cuando menciona lo del papá, menciona esta cuestión y se habla desde ese silencio también. Y más allá digo, me hace mucho ruido, que me gustaría llevármelo como a pensamiento, eso que comentas, David, de si es un deseo
lo pensaba también si es una elección, por así decirlo, del decir, de si es el deseo de estar ahí, si es la elección de estar ahí, si realmente estás satisfecho con esa solitud, creo que sería la palabra correcta, no tanto la soledad, pero sí esa como gran diferencia, ¿no? Y al último de la película me llamó la atención porque me quedé todavía pensando del ¿a dónde iría? O sea, ¿a dónde va por la camioneta? ¿No? Ya no está la nieta, ya fue con los amigos, ya casi el trabajo ya salió en el día. ¿A dónde iría? ¿No? ¿A dónde se dirige en esta última dirección? ¿No? Y a propósito de todo lo que le movió la canción en ese momento, todo lo que le movió esa escena, pero sí es algo muy, muy reflectivo, que creo que esta película sí nos ayuda mucho a, más allá de juiciar, etiquetar, interpretar, que es algo muy cliché a lo mejor del psicoanálisis, el también poderle dar lugar justamente a esta cuestión o a esta diferencia de él. Se vivió, se transitó, por así decirlo, la película y se decidió por disfrutarla desde eso. Sí, fíjense que algo que ahorita que estaban diciendo, no sé por qué me acordé, pero me acordé por lo que dijiste de Takashi. No sé si se dan cuenta que creo que Takashi le dice, ay, tantos artilujos que tienes, cuando justamente le presta la camioneta. Y creo que es la única ocasión que te das cuenta qué tanto ha invertido este hombre en su trabajo. O sea, eh, se me hace muy interesante. O sea, creo que el personaje de Takashi, el personaje de Hirayama, la relación que tienen ellos dos, como dice Alejandro, también me parece como de un catalizador. O sea, pero creo que el personaje de Takashi funciona de una forma distinta al de Nico. Y a final de cuentas sí, concuerdo. Creo que algo que tiene el psicoanálisis es que creo que tiene una tendencia a sobreinterpretar ciertas cosas. Pero creo que hay ciertas cosas que se pueden dar lectura desde el psicoanálisis. Creo que lo más interesante también que podemos vivir de la película es cómo de alguna manera vemos la película, o sea, en función a qué interpretamos la película. Porque decía, bueno, pues es que yo me preguntaba como, oye, pues es que es verdad, o sea, como qué va a pasar con Hirayama, o sea, ¿acaso no quiere estar con Nico? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué está solo? Pero luego yo me dije, pero de alguna manera, o sea, como, ¿por qué habría que pensar que la vida que a lo mejor vive la hermana es la vida deseable, ¿no? O sea, y creo que en ese sentido también es muy interesante. Algo nos dice de la vida cotidiana. O sea, creo que lo que les decía, siento yo que esta película hay algo que sí refleja de la vida, ¿no? O sea, y no sé ustedes cómo lo vivan, pero yo siento que contrastó mucho con el cine al cual estoy habituado a consumir. O sea, creo que la única película que vi que medio se me hizo así fue El Brutalista, pero porque dura 3 horas y está larguísima, pero El Brutalista tiene picos, cosas pasan. Y creo que uno se da cuenta que en esta película también, pero quizás no son tan, como dijeron, hollywoodense a la forma de representarlas. Por eso les digo, a mí me parece muy dramático ese encuentro con la hermana, porque son preguntas incómodas. O sea, a pesar de que no nos muestren a Hirayama desbordándose, que un poco sí se desborda, ¿no? O sea, creo que sí es un desbordamiento, eso que sucede al final de la película y al final de la conversación con la hermana. Pero quizás no lo muestran como de la forma hollywoodense, no deja de ser un drama. O sea, la lectura que podemos hacer sigue siendo psicoanalítica, solamente que quizá sea una lectura distinta. Justo, creo que es lo que más siempre tratamos de rescatar con los cines en compañía. Justo que la lectura psicoanalítica no necesariamente es interpretativa, a veces es justo como decía Cho, y también el nombrar. Y esta película en particular, más allá de interpretar, creo que justo tiene ese el poder nombrar ciertas cosas, porque por un lado el hecho de que nos falta contexto de ciertas cosas o de varias y la mayoría de las cosas que le pasan a Hirayama, podemos simplemente ir nombrando y posicionando y ver y señalando incluso también estos pasajes que va teniendo el personaje, porque justo yo también me quedaba pensando en a dónde se dirige ahora, porque ya no era solo un a dónde se dirige, es a dónde se dirige ahora, con todos estos cambios que ha tenido, con estas preguntas que se hizo y con ese soltarse un poquito incluso en ese juego mientras se tomaba una cerveza con el ex esposo de la que le gusta. ¿A dónde se dirige ahora? Pero bueno, creo que siempre nos quedan como muchas cosas que podríamos seguir hablando de las películas, pero también
luego se nos hace eterno y podríamos seguir hablando, como ya sabemos aquí Chuy y yo, sobre un chorro de cosas, y yo estoy seguro de que tú también podrías seguir hablando más, David, pero no sé cómo te sentiste, qué te pareció, como la dinámica, el capítulo. Estuvo muy padre, me gustó. O sea, creo que siempre es bueno que haya espacios donde, por un lado, se le dé lugar al psicoanálisis y por otro lado, que pueda haber un diálogo. O sea, respecto a lo mejor cuestiones psicoanalíticas, pero también respecto a lo que uno puede experimentar con el arte, diría yo. Entonces, muchas gracias por el espacio. Me gustó mucho, me gustó bastante, me gustó mucho el formato y les felicito por el trabajo que hacen. He visto sus cines en compañía y están muy bonitos, me agradan mucho. Bueno, pues te agradecemos bastante, David, que nos hayas podido dar una hora y cacho de tu tiempo para estar acá con nosotros. Estamos muy agradecidos contigo por haber acompañado, por haber haberte animado a venir acá, porque a veces cuando platicamos con otros invitados, de repente como que hay este miedo, por un lado, justo por la crítica a veces que hay entre la misma comunidad psicoanalítica a cuestiones que no necesariamente entran dentro del estándar y el status quo de lo que es el psicoanálisis. Y justo parte del el objetivo que tenemos con eso es también encontrar psicoanálisis en espacios que no necesariamente son los usuales. Y cine en compañía en particular es ese poder platicar con otros psicoanalistas desde otros ambientes y no necesariamente uno muy clínico, supervisión o grupos de lectura y esas cosas. Salir un tantito de la rutina o del círculo, por así decirlo, pero justamente hablando del círculo todo el tiempo. Sin dejar de agradecerte, David, qué bueno que te gustó el espacio por acá. Creo que casi siempre lo decimos en los cines de compañía. Esperemos que haya sido de tu agrado y que también se pueda volver a abrir otra ya sea otra película o extendernos justamente de esta misma. Digo, quedan justamente las puertas abiertas para una continuación. Y digo, justamente el abrir justamente esta perspectiva y darnos un poquito de tu conocimiento se agradece bastante por acá. Y pues bueno, amigos, no sé si quieran agregar algo antes de que terminemos este cine en compañía. Para preguntarte de sus redes sociales, David, si quieres agregar alguna en particular donde te puedan contactar, donde puedan seguir justamente tu trabajo. Sí, estoy creo que en Instagram como un rincón y un diván. Tengo rato que no utilizo la red. Estoy por hacer, siempre desde mayo estoy diciendo que voy a hacer, pero estoy planeando hacer una revista de psicoanálisis, entonces también cuando salga pues ya les comparto si es que se arma el proyecto durante estos meses porque he tenido bastante yo trabajo. Claro, sí. Muy bien, entonces como quiera ya en edición vamos a poner aquí tus redes, bueno, tu Instagram para que lo esté y si acaso para cuando tengamos el video tienes la información de la revista lo agregamos y si no, como quieren cuando esté, ten por seguro que vamos a ir compartiendo ahí la información para que quienes nos sigan, si les interesa también puedan adentrarse un poquito en esto. Pero bueno, David, te agradecemos un montón por habernos acompañado. Como dice Chuy, la invitación se queda abierta para cuando quieras volver, ya sea para continuar esta película o para hablar de otra. Y pues bueno, entonces por aquí terminamos este capítulo del día de hoy. Les agradecemos por habernos acompañado y aventarse aquí esta casi hora, si mal no recuerdo. Y pues bueno, nos vemos entonces en un próximo capítulo. Cuídense mucho. Bye. Gracias. Gracias a todos por acompañarnos en el capítulo de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes para más contenido. Si nos escuchas desde Spotify, no olvides darnos clic en las 5 estrellas y seguirnos en YouTube con tu like y compartir.